lo primero que me parecía interesante es plantear, bueno, el título, me dijeron, ¿te parece ese título? Y dije, bueno, una mirada crítica. Esto es decir mucho. Pero bueno, ¿qué intención tengo? Os leo algo que en la investigación empecé viendo quiénes habían investigado sobre los profesionales de la intervención social y claramente, por abrumadora mayoría, las investigaciones son sobre trabajadores sociales. Un poquito en la última década de educadores sociales y poco más. Con lo cual, las investigaciones más serias se han hecho sobre los profesionales del trabajo social. De hecho, una de las primeras investigaciones, digamos, más sistemáticas fue la que llevaron a cabo Llobet y Ussieto. Y los traigo un poco a colación un poco citándoles. Mientras no existan sociólogos independientes que, sin ser contratados por las instituciones corporativas pertinentes, realicen investigaciones más desinteresadas sobre unas y otras profesiones, poco podemos avanzar en el diagnóstico objetivo. Bueno, sociólogos o profesionales independientes. Desde ahí entiendo yo la mirada crítica, desde una mirada lo más global, lo más imparcial posible, para saber un poco cuáles son las dinámicas. Eso es lo que yo he pretendido en mi investigación y que solo una pequeña parte de ella es lo que os voy a contar esta tarde. Claro, ¿qué ha ocurrido o qué ocurre si uno no hace ese análisis? ¿Y qué es lícito? Y terminaré hablando un poco de la competencia, también, que no debemos olvidar que colaboramos y competimos como profesionales dentro del ámbito con los demás profesionales. Una consecuencia es que investigar sobre las profesiones equivale a justificarlas. Y es lícito, pero sirve para unas funciones distintas que es diferente a lo que es conocer la realidad de la profesión. 3 rasgos distintivos, básicamente, aunque veréis que ahora voy a profundizar un poco sobre la profesionalización. Un cuerpo de conocimientos específico del ámbito de cada profesión, es decir, estamos hablando de un corpus, de una disciplina. Esta mañana empezábamos el congreso hablando de la ciencia del trabajo social. Bueno, ahí hay un buen reto, ¿no? Hay alguna buena propuesta, se van avanzando en esta línea. Yo creo que, bueno, que ahí hay... Porque es verdad que cuando hablamos de ciencias nos vienen a la cabeza algunas ciencias con renombre o con ya raigambre, ¿no? Pero bueno, los conocimientos, que los hay muchos, ¿no?, en trabajo social. Un compromiso ético de la profesión con sus clientes, participantes, destinatarios, como queráis, cada uno desde vuestro ámbito, que sabéis que esto es son términos que manejamos de forma indistintamente o a veces seleccionando. Y una normativa interna que permite el autocontrol por parte de los profesionales. Es decir, quién puede ejercer de trabajador social, ¿no? Citando a otro autor, que también ha investigado sobre los profesionales del ámbito social, los trabajadores sociales, una cosa al menos queda clara: el deseo de diferenciación profesional indica demanda de posición y reconocimiento social. Cuidado, no estamos hablando de un prestigio social que nos vayan poniendo las alfombras rojas, estamos hablando de un reconocimiento social en cuanto a que realmente se reconozcan los derechos laborales, el estatus profesional, hablamos de estas cuestiones. ¿Qué elementos contribuyen a definir una profesión? Y aquí, desde la sociología de las profesiones, que es desde donde voy a enmarcar la ponencia, donde estoy enmarcando la ponencia, bueno, pues hay algunos autores, sociólogos, Martín Moreno y de Miguel, que ya hace unos cuantos años escribieron algún libro, específicamente en español. Los encontramos también, sobre todo, bueno, en el ámbito anglosajón hay bastante publicación, pero sí me parecía interesante empezar un poco planteando de qué hablamos, que seguramente os van a sonar, son muchos de los elementos que muchas veces manejamos, ¿no? Primero, ¿qué define una profesión? La solución de un problema y de una necesidad, claramente, ¿no? No voy a comentarlos, porque posteriormente voy a hablar un poco del proceso, con lo cual ahí bajaremos un poquito a... ¿Qué es una ocupación técnica e intelectual? ¿Vale? Que supone, evidentemente, un corpus de conocimiento y de tecnología. Entendiendo tecnología, métodos, estrategias, protocolos de actuación, herramientas. ¿Qué contribuye a definir una profesión? Claramente una formación, una titulación, desde una visión credencialista, es decir, un título que te permite ejercer la profesión. Cuidado, no es lineal, ¿eh? Porque pareciera como que este es el orden. Bueno, sí que he intentado poner, en principio, que
desde una visión sistémica, ecológica de las profesiones, tened en cuenta que el ámbito es móvil, es flexible, muy dinámico, más que otros ámbitos, ¿no? Con lo cual, al final, emergen, progresan unas profesiones, otras se van arrinconando, otras… Bueno, pues de eso voy a hablar dentro de un momentito, ¿no? Por eso, solucionar problemas y necesidades, es decir, se necesita, que es una pregunta interesante, ¿no? Se necesita un trabajador social, una trabajadora social, ¿para qué? ¿Qué aporta específicamente? Bueno, pues os decía que empezábamos por ahí, seguimos con el compromiso vocacional. Importan los méritos profesionales, y aquí la importancia, justamente Manuel estaba comentando el tema de la importancia de las titulaciones, de la formación especializada, pero también la experiencia profesional, que es un grado también cuando llegamos a un centro. No es que esta compañera lleva ya 25 años en el centro, bueno, hablamos de esto. Un código ético y, por lo tanto, una cultura profesional, una forma distinta de desarrollar el trabajo. Autonomía en el ejercicio profesional, aunque, como ahora veréis, terminaré un poco haciendo alguna matización de esto. La creación de asociaciones profesionales, de colegios profesionales, de sociedades científicas, bueno, distintos tipos de entidades que pueden dar. Y la diferenciación y privilegio. Sobre esto también deciros que en el segundo momento de la investigación de las profesiones, después de que se intentó, en un primer momento, hacer una diferenciación entre ocupación y profesión, y estos son los criterios, digamos, que venían a diferenciar entre una ocupación y una profesión, se pasó a un segundo momento donde se asociaba más a una visión más weberiana, ¿no? Donde las profesiones lo que pretendían era conservar el poder, el espacio de poder. Bueno, esto la simplificaba mucho, ¿no? Y luego, en el momento actual, estamos hablando más de lo que voy a contar a continuación, ¿no? Del profesionalismo como discurso. En distintas comunicaciones, vengo ahora de escuchar a compañeras que están hablando de dónde están trabajando trabajadores sociales, dónde se están especializando, ¿no? Y se hablaba también de la importancia del discurso, ¿no? Cualquier práctica social responde en última instancia a un discurso argumentativo que pretende otorgar sentido a esa práctica y que la construye. El sujeto es efecto y no causa del orden simbólico. El orden simbólico persiste a los sujetos. ¿Qué quiero decir con esto? Que según cómo nosotros y nosotras percibimos y elaboramos nuestro discurso, en función de eso, evidentemente influyen cómo trabajamos, pero también en cómo de nuevo volvemos a percibir. Con lo cual, el discurso como una herramienta que nos hace ver y percibir la realidad de una forma determinada y, además, actuar de una forma determinada. Bueno, ahí tenemos a Jesús Ibáñez, también otro sociólogo también relevante. En esta misma línea, cómo, desde una visión Foucaultiana, creamos a los objetos sujetos de la intervención. Es decir, construimos, reconstruimos cómo se les ve y, por lo tanto, cómo nos relacionamos con ellos. Cuidado, que en los sujetos de intervención llevamos todo el día hablando de muchos de los sujetos de intervención. Estamos hablando que a veces son los destinatarios, a veces son otros profesionales, a veces son los cargos directivos en las empresas o los cargos políticos, bueno, pues con todos los agentes sociales con los que trabajamos. Y si hablamos ya de una visión un poquito más de proceso, pues evidentemente partimos de que para que se desarrolle una profesión y una especialidad, porque una especialidad sería, dentro de una profesión, el intento de ganar una cierta autonomía, reconocimiento, con lo cual podríamos darle un tratamiento semejante. Daros cuenta que esto en algunas profesiones se ha desarrollado muchísimo, por ejemplo, entre ingenieros. El cuerpo de ingenieros se ha diversificado tanto que no tiene nada que ver, a lo mejor, un ingeniero industrial con un ingeniero de obras públicas, ¿no? Abogados, medicina. Bueno, pues trabajo social también estáis en este proceso, ¿no? Yo, como antes me han presentado, soy sociólogo y psicólogo. En psicología también ha habido sus momentos y veréis cómo también voy a ir poniendo ejemplos de distintas profesiones de lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Del discurso que han elaborado los profesionales sobre su evolución profesional. Bueno, pues primero la demanda, la detección de esa demanda y la presencia, los primeros pasos de un trabajador social que dice, bueno, y esto, aquí estamos, o estamos haciéndolo, o podemos acometer también esta labor.
Hay un momento de competencia entre distintas profesiones o predominio por parte de una sola profesión. Y de esto vamos a hablar de una pequeña clasificación que he intentado hacer, que depende del apoyo institucional, depende de los empleadores, de quienes nos contratan, si vamos a competir o no, o si, digamos, vamos a tener el monopolio de un área o no. Los conocimientos específicos y una aportación reconocible. Se ha hablado y resuena durante todo el día la investigación, la publicación, la justificación corporativa, legítima justificación corporativa, y la difusión. Respecto a la investigación y la publicación, claro, yo he trabajado como 20 y tantos años, ahora me dedico más a la docencia, en el ámbito de la intervención social, y yo a veces me visualizaba a mí como los Madelman, no sé si os acordáis, los Madelman, los Hyperman, los que sois más mayores, los que sois más jóvenes, no. Vendrían luego los Clis de Famobile y estas cosas, pero bueno. Claro, Madelman, hombre de acción. Madelwoman, mujeres de acción. La acción, ¿y esto cómo casa con la investigación y la publicación? ¿De dónde sacamos el tiempo? Pues la única forma de resolverlo es liberando parte de nuestras funciones para hacer esto. Si no, no hay forma. No hay forma. Y aquí tocará seguir luchando. Formación y titulaciones que profesionalicen y el control del acceso de los profesionales al empleo. Y aquí hay un juego claramente entre los colegios profesionales, los mismos profesionales reivindicando, haciendo valer sus derechos, haciendo valer su especificidad y su aportación respecto al resto. La valoración laboral y social sería fruto de este proceso y a la vez parte de él, y el compromiso ético de la profesión con sus clientes, no como último elemento que va apareciendo, ¿no?, durante todo el proceso. Pero os voy a contar un poco que, a raíz de mi investigación, Discurso de los profesionales de intervención social, os voy a contar un poco lo que yo lo único que hago es transmitir lo que los profesionales con los que he dialogado o con los que he podido reflexionar y analizar, contaban sobre el proceso en las últimas décadas de profesionalización. ¿Cómo se han ido deslizando? ¿Qué ha ido ocurriendo, ¿no? He empezado con si veis, en vertical, tenemos la profesionalización desde arriba y profesionalización desde dentro. Estos son términos que a mí no me convencen, pero es verdad que los he cogido de Julia Ebets, que es una de las estudiosas de la sociología de las profesiones. Yo hubiese preferido, bueno, profesionalización desde fuera o desde dentro. Y en horizontal tenemos demanda cerrada y abierta. Profesionalización desde arriba. ¿Esto qué significa? Que la demanda nos llega, la demanda de los profesionales, de que ocupemos ese espacio, nos llega por parte de los empleadores, sobre todo de las administraciones públicas, según en el modelo europeo. En el modelo norteamericano sería más desde el ámbito más privado, ¿no? Profesionalización desde arriba. Profesionalización desde dentro es que son los mismos profesionales los que han generado la demanda de esa ocupación de ese espacio. ¿Y qué es demanda abierta y demanda cerrada? Esto es algo que he observado un poquito pues, después del diálogo con los compañeros y compañeras de las distintas profesiones, ¿no? Por demanda cerrada es cuando la Administración dice vamos a sacar adelante estos proyectos, este área de intervención, y queremos que lo hagan estos profesionales. Esto es bastante inusual. Lo más habitual es la demanda abierta, ¿no? Que es, hay que cubrir estos puestos, dejemos que se presenten distintos profesionales y que hagan el mejor, ¿no? Bueno, brevemente, no me voy a meter en algunos de ellos que los conocéis más que de sobra. Por ejemplo, podríamos discutir si esta situación que os voy a contar o este proceso debería situarse un pelín más arriba, más abajo, en el eje de las abscisas y de las ordenadas, pero bueno, la intención es que los trabajadores sociales en servicios sociales, en su génesis o en su origen, tuvisteis mucha participación, incluso habláis, ¿no?, de distintos trabajadoras y trabajadores sociales de referencia que estuvieron influyendo en las leyes, en el desarrollo de los servicios sociales a las comunidades autonómicas. Bueno, con lo cual, encontramos que hay una demanda más o menos cerrada, ¿no?,
que desde la Administración se dice, bueno, esto queremos que lo ocupen vamos a desarrollar los servicios sociales y el perfil idóneo son los trabajadores sociales, y además, en esa profesionalización desde arriba, desde dentro, los trabajadores sociales pues, también tuvieron un papel. Pero, sin embargo, nos encontramos, lo más habitual es alguna de las experiencias que os voy a contar, ¿no? Por ejemplo, psicólogos sociales en el ámbito social, los psicólogos sociales, ¿no? Los psicólogos, y cuidado que a lo mejor el símil podría llevarse también al trabajo social, ahora os contaré. Como bien sabéis, los psicólogos, por excelencia, el ámbito fundamental y que mayoritario y que incluso configura la identidad es la psicología clínica, el ámbito sanitario. Pero algunos psicólogos también iban incorporándose al ámbito social. Estamos hablando de años 80-90. Hicieron un alegato, una defensa, se incorporaron en algunos proyectos, se hicieron jornadas de intervención social, yo participé en alguna hace un par de décadas, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que, como esto es tan móvil, el ámbito en el que nos movemos, profesional, los proyectos dejaron de ser tan comunitarios y se deslizaron hacia la intervención familiar y más individual, entre otras cosas promovidos por las políticas sociales, los cambios, que ya conocéis de sobra. Con lo cual, los psicólogos sociales, que tampoco tuvieron el apoyo suficiente desde el colegio profesional, se encontraron arrinconados y en la actualidad hay pocos psicólogos sociales trabajando activamente en la acción social, ¿no? Y os lo cuento como un ejemplo de una relación entre una especialidad dentro de su profesión, ¿no? Nos encontramos ahora los trabajadores sociales en el ámbito de la salud y de aquí, como os van a hablar mucho más y vais a seguir hablando, no me meto mucho más, pero sería algo también que llega como una profesionalización desde dentro, donde los trabajadores sociales han estado en parte en el proceso de reflexión sobre la importancia de lo sociosanitario, ¿no? Y como demanda cerrada, bueno, esto es lo que estáis intentando, pero parece ser que se va caminando hacia ello, ¿no? Cerrada en el sentido de que se van asignando a los trabajadores sociales esta tarea. Pero os quiero presentar también otras ocupaciones emergentes. ¿Qué ocupaciones estamos hablando? Que no profesiones, aunque están intentando profesionalizarse. Estamos hablando de mediadores, de agentes de desarrollo local, de agentes de igualdad. ¿Y esto quién es el profesional titulado que mejor lo puede hacer? Sabéis que también aquí hay un cierto litigio, bueno, una cierta confrontación entre hasta qué punto un mediador debe profesionalizarse en equiparación a un trabajador social. Bueno, por eso aparece, como veis, como demanda más abierta, ¿vale? Aunque la profesionalización es desde arriba, es decir, es una demanda que se hace, bueno, hay un hueco, desde la Administración se detecta, vamos a trabajar en planes de igualdad, vamos a trabajar en desarrollo local, pero necesitamos profesionales. Y si nos vamos ahora, por ejemplo, a los trabajadores sociales o los educadores sociales en el ámbito educativo, ahí sí nos encontramos también una demanda, una profesionalización desde arriba con los PTSC, profesores técnicos de servicio a la comunidad, que pueden acceder no solo educadores sociales y trabajadores sociales, sino muchísimos otros profesionales. Esto sí que está muy abierto. ¿Por qué? Porque, claro, se están encontrando trabajadores sociales o educadores sociales, perfil más o menos semejante en el ámbito educativo, con pues un abogado, ¿no? O un matemático. Bueno, pues están accediendo, con lo cual falta un poco la regularización. Bueno, con este esquema un poco quería contaros cómo hay formas distintas de llegar a la especialización y formas distintas de desarrollarse, ¿no?, las profesiones. Y hay algo que lo mismo se escuece, pero yo os lo cuento porque a mí me lo han contado, cómo la reasignación de funciones en el ámbito de los servicios sociales también ha llevado a que los trabajadores sociales al final, y esto lo repetís, os lo decís, permitidme que lo diga yo también, al final se os encasilla en la elaboración, la evaluación de informes, la elaboración de informes, el estudio de la posibilidad de asignación de unas ayudas a otras. ¿Y qué ha ocurrido? Pues evidentemente habéis perdido en parte la intervención directa que se desarrollaba hace veintitantos años. Y esto
¿quién ha ido ocupando este espacio? Los educadores sociales. Con lo cual ahí ha habido un deslizamiento. Yo sé que en otros congresos, que también he participado, vuestros o también de otros profesionales, pues claro, hay una competencia, pero es que estamos en un ámbito en el que los profesionales competimos y cooperamos. Vamos a ir terminando. Algunas cuestiones. Incremento de las diferencias internas en cada profesión. A ver, hay una cuestión que es, a veces vemos de forma muy monolítica la realidad de una sola profesión y bien sabéis todos y todas que no es así. Que dentro del trabajo social encontramos aquellos compañeros y compañeras que están dentro del empleo público, aquellos que están en empresas privadas y aquellos que están en el tercer sector. Y además, algo más sangrante que también esta mañana se ha comentado, aquellos que tienen contratos fijos y unas condiciones bastante seguras o bastante blindados o bastante saludables y aquellos que tienen trabajos temporales y... Bueno, esto es un reto, además de la especialización, y es cómo vamos tejiendo, cómo vais a ir tejiendo ese proceso. ¿Cómo será el futuro de las profesiones? Bueno, Friedman, que es un autor también, un sociólogo de las profesiones, plantea que estoy convencido de que el propósito tanto del Estado como del capital, tanto uno a su manera, es reducir el coste y la independencia de los profesionales. Y además, el cambio no será exactamente el mismo en cada profesión. Es decir, vamos a seguir sujetos o vamos a estar más sujetos a dos ideologías a las que nos vamos a deber dependiendo de dónde trabajemos. Al gerencialismo, una visión más burocrática, ¿no?, desde las administraciones públicas, o al mercado. Y esto, ¿no?, lleva a tensiones en nosotros sobre, bueno, ¿y hacia dónde evolucionaremos? Pues hacia donde nos vayan, marcando un poco estas dos tendencias, dependiendo de dónde trabajemos. Insisto, la realidad europea, con el desarrollo del Estado del Bienestar Social, con todo lo que se ha desarrollado, es diferente a la realidad norteamericana, donde, por ejemplo, el mercado tiene muchísima más importancia y las dinámicas de los profesionales también se gestionan de otra forma, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta mañana sonaba algo el tema de los lobbies. Bueno, pues parece que en España también está resonando algún cambio legislativo respecto a cómo incorporar los lobbies, cómo estructurar los lobbies, la presencia de los lobbies dentro de las dinámicas políticas, ¿no? En Estados Unidos sabéis que que son los que se me ven en la cabeza y que conoceréis más. Por ejemplo, el lobby del rifle, las empresas de armas van a estar presentes en todas las legislaciones para convencer, Bueno, pues, y esto no se puede hacer, y esto no... Bueno, pues parece ser que estamos viendo un poco esto cómo articularlo, ¿no? A modo de conclusión, ¿los profesionales deben especializarse o ser generalistas y polivalentes? Esto es una buena pregunta. Yo que doy formación en orientación sociolaboral a los alumnos de educación social y trabajo social, yo les digo, pues las dos, es que no hay otra. Vale, esto para ellos como individuos y como profesionales, pues depende. ¿Y de qué? La diversificación, ¿oportunidad o amenaza? Pues el resultado yo creo que depende de varios factores. Destaco unos pocos. Primero, que permitirá abrir el abanico de opciones, evidentemente, y es que ya lo estáis haciendo. Estáis los trabajadores sociales en el ámbito de la acción social, la intervención social, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la justicia, en el ámbito empresarial, en muchísimos ámbitos, ¿no? Pero puede suponer un cuestionamiento de los principios de la profesión y de su imagen. También es verdad que esta mañana incluso hablabais, incluso desde la sala, algunos decíais, bueno, a estas alturas seguimos diciendo, ¿y qué es eso de ser trabajador social? Pues hombre, lo mismo el reto está, venga, vamos a responderlo ya de una vez, vais a responderlo de una vez, ¿no? O sea, lo mismo para llegar a ser una ciencia del trabajo social, queda ese trabajo, no tanto una mezcla de experiencias de cada uno de los trabajadores sociales, cada uno en sus ámbitos, sino realmente amalgamar todo esto. Sé que hay documentos, sé que hay escritos, sé que hay autores y autoras que están escribiendo en esta línea, que han hecho documentos bastante fundacionales en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ahí sigue el reto de... Pero entonces, ¿esto de qué dependerá? Primero, de si la profesión tiene la identidad definida y reconocida socialmente, ¿no? Claro, nadie duda que si en medicina surge una nueva especialidad, no hay problema, pero porque medicina es medicina, ¿no? La gestión de los procesos de profesionalización y las especializaciones, ¿cómo se va a ir gestionando todo esto, ¿no? Tened en cuenta lo que decíamos, ¿no? La difusión, el ir creando los contactos, el ir solicitando los permisos para acceder, bueno, pues todo este proceso, todo ese entramado, ¿cómo se va generando?
La respuesta, el futuro ya veremos, ¿no? O sea, va a depender mucho de cómo vayáis gestionando y cómo se vaya generando esta dinámica. Y termino ya con esta diapositiva. La dinámica de los ámbitos laborales en los que desempeñan su labor los trabajadores sociales provoca que sea inevitable el surgimiento de estos procesos de profesionalización. Es decir, lo que acabo de contar como de, esto parece como muy flexible, muy movible, bien, pues que es así. ¿Nos podría parecer que en otros ámbitos profesionales no se da tanto? Bueno, lo mismo hurgando vemos que los abogados también tienen sus dinámicas, ¿no? Sus litigios, sus carencias, ¿no? Pero es verdad que en algunos ámbitos esto está mucho más abierto y los ámbitos en los que nos movemos, en los que os movéis, están muy abiertos a esta flexibilidad, a estos procesos y estos procesos que se van a ver muy influidos por cómo cada una de las profesiones nos vamos a ir resituando y os vais a ir resituando en el espacio profesional. Muchísimas gracias.